Media hora. ¿Listos? Vamos por lo que falta. Vamos por menos. Estábamos aquí. Bueno. Dame. Okay. Bueno, vamos a continuar. Una vez de que ya observábamos todas estas técnicas y todos estos aspectos que son importantes tener cubiertos de entrada dentro de las empresas para lograr esa integración del personal, para lograr que la empresa se formalice de alguna forma en sus actividades. Una vez que ya tenemos esto, pues ahora nos piden que determinemos qué tipo de empresas son las que pues, se pueden conformar y de manera muy general cuáles son sus características, ¿no? Para eso le llamamos tipos de sociedades mercantiles. Ya conocemos, estamos muy acostumbrados a escuchar esto de las sociedades anónimas y tal, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Entonces, ¿qué es el concepto de una sociedad mercantil? Dice, esta es la persona jurídica que es distinta de los socios que la integran, derivada de un contrato de sociedad por medio del cual se obligan ambas partes a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de comercio, de especulación comercial. Entonces, es una empresa, es una sociedad, en realidad puede ser conformada por una sola persona o puede ser por medio de una sociedad mercantil de 2 o más personas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cuando es este caso, que son de 2 o más personas, qué clasificación hay o qué tipos de sociedades hay. Antes que eso, vamos a hacer un recorrido general por qué requisitos se deben de tener, cualquiera que sea el tipo de sociedad mercantil que se debe de cubrir para llevarla a cabo. Dice, las sociedades se constituirán ante un notario o corredor público y en la misma forma se harán constar sus modificaciones. Es decir, vamos a ir con un notario, con nuestro socio, para conformar o constituir la empresa. De esto se obtiene una escritura o una acta constitutiva o póliza constitutiva de la sociedad. Este es un documento legal y es obligatorio para constituir una sociedad y además debe contener la siguiente información. En esa acta constitutiva se redacta los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, es decir, quiénes son los iniciadores. Después viene el objeto de la sociedad, es decir, para qué fue creada, cuál es el objetivo de esa, si es comercio, si es distribución o servicios, lo que fuera. Y se establece la razón social o denominación, es decir, el nombre que va a llevar como empresa. Si es necesario, se establece la duración, la cual puede ser pues por un proyecto determinado o por una temporada determinada, o también puede ser indefinida, es decir, el tiempo que dure la propia empresa. Y por otro lado, el importe del capital social, es decir, el dinero con el que se inicia la empresa, y la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes. Es decir, qué aportaciones hacen y en cuánto es el monto o
qué bienes como maquinaria o instalaciones, de terrenos, etcétera, aporta cada quien, se debe de desglosar con precisión en ese documento. Así como el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización, es decir, bajo qué criterio se determina el valor del capital que están ellos entregando. Cuando el capital sea variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije. Es decir, unos pueden entrar con un monto, otros pueden entrar con un monto mayor, pero se debe de establecer el mínimo necesario para participar. Y el domicilio que va a tener la sociedad como tal. Otro de los elementos que se requieren es la forma de administración de la sociedad y las facultades que van a tener los administradores. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. ¿Quién va a ser el representante de la empresa en general? Para cuestiones de trámites y cuestiones legales. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Esto generalmente se debe establecer en función de lo que cada quien haya aportado para que sea de una manera proporcional. Por otro lado, el importe que se debe establecer como fondo de reserva para casos de emergencia y los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, es decir, en qué situaciones o bajo qué circunstancias esa sociedad mercantil se puede disolver, se puede deshacer, ¿ok? Las bases para realizar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, es decir, cómo van a elegir quiénes van a adquirir esos equipos, esos valores, cuando no hayan sido designados anticipadamente, ¿ok? Entonces, este punto dice, en caso de disolverse, ¿qué se va a hacer con los activos? ¿Qué se va a hacer con los recursos que son parte de la empresa? Y a quiénes van a elegir para que sean candidatos a adquirir esos bienes o esos recursos. Entonces, de acuerdo a eso que acabamos de ver, son los datos fundamentales que se deben incluir a la hora de generar o de dar de alta, lo que le llamamos a dar de alta a la empresa mediante una sociedad, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, se reconocen de manera legal las siguientes. La primera, sociedad en nombre colectivo. La otra es sociedad en comandita simple. La otra es sociedad de responsabilidad limitada, la que más conocemos, que es la sociedad anónima, y la sociedad en comandita por acciones. De todas ellas, vamos a hablar de manera muy rápida. La sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social. Por otra parte, los socios responden de una manera subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Este punto habla de que todos tienen el mismo nivel de responsabilidad, ¿sí? No importa si se eligió a uno, no se puede elegir a uno o a otro para responder por la empresa, sino que todos tienen el mismo nivel de responsabilidad y obligaciones sobre la empresa. Esta es una sociedad que prácticamente ha desaparecido de la vida jurídica y está integrada por dos tipos de socios, los cuales pueden ser los socios industriales y los socios capitalistas. Un socio capitalista es aquella que aporta dinero al capital de la empresa, a los bienes, ya sea mediante bienes inmuebles o bienes muebles, o en dinero físico como tal. Entonces, el socio capitalista aporta recursos económicos, ya sea en, ¿cómo le llaman? En objeto, ¿sí? Puede ser, él puso el terreno, él puso el edificio, o él puso el automóvil, o la camioneta,
o puso dinero como tal, ¿sale? Y el socio industrial, por otra parte, es aquella persona que aporta a la sociedad servicios y conocimientos técnicos, científicos o artísticos y que como aquel tiene derecho a participar en el reparto futuro de los beneficios. Es decir, por un lado está el que pone todo lo necesario y por otro lado el socio industrial, el que pone el conocimiento y el saber cómo hacer las cosas. ¿Sale? No sé si con esa parte ya nos quede más claro quién es quién. El capitalista pone los bienes muebles o inmuebles o el dinero. Y el socio industrial es el que pone el conocimiento, el saber cómo hacer las cosas. ¿Ok? ¿Sale? La otra es la sociedad en comandita simple. Esta es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Y se abrevia S&C. Esta dice, los socios comanditados son los que responden por la empresa. Es decir, de todo, legalmente y tal. Y los socios comanditarios simplemente son los que aportan una cuota fija o reciben beneficios fijos en función de sus aportaciones, ¿sale? Entonces, por un lado están como una parte que es la fundamental, la que responde totalmente a las obligaciones y responsabilidades de la empresa, y están otros en un nivel de responsabilidad mínima. Sin embargo, también hacen aportaciones, ¿sale? En este caso, vamos a ver la diferencia. Un socio comanditario son simples inversionistas que solo responden por el pago de sus aportaciones. Es decir, ellos ponen su cuota y a partir de ahí, los comanditados, además de ser inversionistas, por otro lado, también son socios industriales que responden solidaria e ilimitadamente a las deudas sociales de la empresa, a todos los compromisos que tiene la empresa. Es decir, por un lado, el socio comanditario es aquel que dice, bueno, pues, ¿qué necesitas para funcionar? Pues necesito 5,000 pesos. Sale, ellos dan sus aportaciones. Ese es el socio comanditario. Y el socio comanditado, ¿quién es? Pues el que recibe y administra esas aportaciones y además el que tiene el conocimiento para llevar a cabo la empresa, el funcionamiento de la empresa. No sé si ahí ya quede más claro. Y ellos sí tienen que responder a todo. Uno nada más pone el dinero, que es el socio comanditario, y el otro pone, además de dinero, su conocimiento y además se hace responsable de las obligaciones de la empresa. ¿Sale? Sí queda más claro. Ahora, la otra es sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables o a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. En otras palabras, la sociedad de responsabilidad limitada se constituye entre socios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, por lo que su responsabilidad se limita solo a ellos. No sé qué están masticando. Entonces, la abreviatura, esa sí ya la hemos visto, SDRL. ¿Ok? Y la otra es la sociedad anónima. Es la que se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta a la de cualquier otra sociedad y es la que conocemos como SA. En esta de responsabilidad limitada, dice que solamente es un montón de socios que hacen aportaciones al capital, ¿sí? Y solamente esa es su única responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos contratan a gente específica y especializada para responder. Es decir, una sociedad de responsabilidad limitada quiere decir que los socios
solamente ponen el dinero y todos los demás que asumen responsabilidades dentro del funcionamiento de la empresa, todos ellos son contratados, no son dueños de las acciones de las empresas. Por eso dice aquí, esto de los títulos negociables solo se pueden ceder, es decir, la venta de sus acciones, solo lo pueden hacer mediante algunos requisitos bajo que establece la ley. En esta de sociedad anónima, solamente son socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, es decir, a hacer su aportación. La denominación se va a formar libremente, pero es distinta de cualquier otra, ¿sale? Entonces aquí hay esa otra cuestión. La sociedad anónima ha venido fungiendo como piedra angular para el desarrollo económico de la mayoría de los países. A través de ella se han llevado a cabo grandes proyectos. En nuestro país es la sociedad más utilizada dentro de los campos de comercio, la industria, la banca, los seguros, las fianzas, etc. Entonces es la que más se emplea. De aquí, cada empresa puede elegir diferentes formas de organizar su estructura jerárquica. Entendemos la organización como un conjunto de sistemas, estructuras, procesos de dirección, tecnología y estrategias. La organización es un concepto mucho más amplio que el de estructura organizativa, ya que incluye, además de la estructura formal de la empresa, el diseño de los procedimientos de trabajo, el estilo de funcionamiento real o organización informal y los procesos de selección, de incorporación a la cultura y desarrollo del personal. Entonces, este es el concepto de la organización. ¿Qué problemas organizativos existen y cuáles son sus factores que influyen? Existen muchos aspectos que inciden sobre la organización que generan problemas como un crecimiento del nivel de actividad que no ha sido acompañado por un adecuado dimensionamiento de las funciones de apoyo, en este caso administrativo, financiero, de información, lo cual genera cierto desorden y carencias en el control y en la información. Es decir, problemas de una organización que crece más rápido de lo que su estructura administrativa se ajusta o crece, de tal forma que llega el punto en que no se alcanza a controlar toda la operación y pues eso genera problemas. Por otro lado, están los cambios cualitativos en el negocio de las empresas o en las propias demandas del mercado en cuanto a productos, distribución, etcétera, que no han sido acompañados de los correspondientes cambios en la estructura organizativa. Es decir, al tener un impacto positivo o negativo debemos de ajustar nuestra estructura, de lo contrario, pues eso también nos va a generar más problemas. Es decir, cuando hay más necesidad de producción, cuando hay más necesidad de distribución, entornos o a localidades, regiones más amplias donde nuestro producto empieza a llegar, pues si no adaptamos nuestra estructura organizacional a esas condiciones, pues también vamos a tener problemas. Sistemas de información inadecuadas que no proveen a la dirección de la información oportuna y fiable que facilite la toma de decisiones, bien por no estar suficiente informatizada, ahorita vamos a ver qué es ese concepto, o bien por estarlo sin la suficiente sistematización y planificación. Es decir, si no se diseñan o se ajustan los medios de comunicar la información y los datos de manera eficiente, dice, por no estar suficientemente informatizada, es decir, por no ocupar medios automáticos o informáticos de computación o de bases de datos o de procesamiento computarizado de la información, o por no estar, o por estarlo, tener el sistema, pero no generar en la operación la captura de esa información y no planificar en qué lugares y de dónde se van a tomar los datos. A eso se refiere la suficiente sistematización y planificación de la toma de información, ¿sale?
también resulta por personas poco formadas, es decir, que no tienen la capacitación adecuada, o porque no están lo suficientemente motivados, o no se identifican con los objetivos básicos de la empresa. Son aquellos que tú les pides información acerca de su actividad, un reporte acerca de sus incidencias, y no te lo da, no te lo genera porque tienen este problema, no saben cómo, o no les importa, o realmente ni siquiera tienen idea de por qué es necesaria esa información. A eso se refiere este punto. Para poder interpretar o entender de mejor forma cómo funciona la organización, pues sabemos que existe un instrumento de representación gráfica de esta estructura que se llama organigrama, con el cual nosotros podemos adquirir rápidamente el conocimiento de cómo funciona una empresa, ¿no? El organigrama es un instrumento gráfico que me permite observar cómo está estructurada la organización y cómo fluyen las líneas de información y las relaciones jerárquicas que hay entre ellas. También me permite resaltar el grado de dependencia entre las áreas, así como su orden y su importancia jerárquica. También me precisa las relaciones de carácter jerárquico funcional, es decir, puedo observar la interacción directa o indirecta entre las diferentes funciones, hablando de la primera parte que hablábamos de la diferenciación. Indica también la denominación específica de la unidad orgánica, el nombre del responsable y eventualmente, cuando es posible, el número de personas que componen cada una de las áreas funcionales o llamadas unidades orgánicas. De esta forma de representar, apoyándonos en eso, de las organizaciones, la representación de estas organizaciones, vamos a encontrar vamos a analizar algunas nada más así de manera genérica, sin entrar mucho a detalle, de los tipos de estructura organizacional que existen. De estos vamos a ver la estructura funcional, la estructura divisional por productos, la estructura divisional por mercados y la estructura matricial, como las más básicas. La estructura funcional es la que más comúnmente conocemos. Se agrupa en una misma unidad de la organización todas las funciones similares que se realizan en la empresa bajo la dirección de un jefe común. La ordenación está basada, por tanto, en funciones o especialidades. Y de esas ya conocemos las áreas funcionales de producción, las áreas funcionales, el área comercial, el área de finanzas, etc. Son las más conocidas, las más comunes. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Es adecuado para entornos estables y que no son muy complejos. Es decir, todos ejercen las mismas funciones, son funciones definidas y permanentes en la operación de la empresa. Por otro lado está la agrupación de personas con perfiles similares, los vendedores, los distribuidores, etc. Favorece el desarrollo de conocimientos en un área concreta. Permite que los miembros de un área funcional se especialicen en eso. Los sistemas de decisión y comunicación simples y son simples. Todos sabemos quién es el gerente, quién es el coordinador, quién es el operador, etc. Y ahí se establece por lo mismo una jerarquía muy clara. Por otro lado, las debilidades que tienen es que no tienen una velocidad de respuesta muy adecuada. A veces el transcurrir de esos niveles jerárquicos que están establecidos hace que se alente la respuesta hacia las problemáticas que pudieran presentarse. Y se generan cuellos de botella en tareas secuenciales si no balanceamos correctamente la carga de actividades en cada una de las funciones. Las decisiones se acumulan en la parte superior de la estructura, es decir, mientras el resto de la organización en los niveles más bajos sigue funcionando de la manera acostumbrada, cuando se generan decisiones, estas se acumulan en la parte superior y mientras se liberan las decisiones, el resto de la organización sigue funcionando y eso puede generar problemas. Poca coordinación entre unidades debido a que son tan diversas
y los objetivos tan específicos que no se pueden muchas veces coordinar adecuadamente. Y poco innovadores y resistentes al cambio debido a que ya tienen una estructura estable de trabajo en el tiempo. Las estructuras divisionales se pueden separar de acuerdo a los aspectos claves del negocio, ya sea por productos o por zonas geográficas. Cuando hablamos de una estructura divisional por productos, esta estructura se determina por unidades autónomas para cada grupo o producto. Las funciones generales, producción, ventas y finanzas se encuentran divididas y distribuidas entre las diferentes unidades. Es decir, voy a suponer que me encargo de, no sé, voy a poner, por ejemplo, una producción automotriz. Por un lado se venden unidades completas y por otro lado se venden todas las refacciones. Entonces, yo para vender unidades completas, pues yo voy a ocupar la estructura divisional y voy a poner concesionarias donde se vendan productos completos. Pero también yo requiero que exista otra infraestructura distinta y que se administra de manera distinta para vender y distribuir las refacciones, ¿están de acuerdo? Entonces ahí yo no necesariamente voy a poner todas mis refacciones en la misma concesionaria, sino que también debo de distribuirlas a través de otros puntos de venta diversos, ¿sale? Entonces esa es una estructura divisional por productos. De acuerdo al tipo de producto es la estructura que voy a manejar. Y la otra es por zonas geográficas. En este caso, las actividades se determinan por la ubicación geográfica que abarcan las funciones o unidades operativas. Por ejemplo, Boeing. Boeing tiene una estructura divisional por zonas geográficas. En alguna zona corresponde a la captura y procesamiento de pulpa. Es decir, la fruta, cosecharla, porque conviene que esa parte de la organización se encuentre cercano a los puntos de cosecha. Pero también sabemos que tienen otra área, en otra zona, donde le facilita más el procesamiento de producto final, ¿sí? Entonces estamos hablando que la estructura, en este caso el Boeing, se está en dos divisiones y así se le conoce, la división de pulpas y la división de producto final, ¿sale? Y sabemos que la de producto final está por ahí cerca, por ahí en Tizayuca, donde se genera el Tetra Pak, ¿no? Y también sabemos que toda la materia prima que llega de otra planta que se encuentra en otra zona que está en donde se genera la pulpa, ¿no? Toda la pulpa se genera en otra zona. Entonces, a eso se refiere con este tipo de estructuras por zonas geográficas, donde por la facilidad que presenta, es más factible. ¿Cuáles son las fortalezas? Perdón. ¿Cuáles son las fortalezas de cada una de esas? Bueno, en primer punto, es eficaz en el crecimiento y hay una clara rendición de cuentas, es decir, cada una se administra de manera independiente y cada una tiene sus propias normas y reglas de presentar su rendición de cuentas. Facilita la delegación y la descentralización, por lo mismo, cada quien es independiente y toman sus propias decisiones. Apropiada para empresas que trabajan para múltiples mercados con múltiples productos, como lo hace Boeing. Por otro lado, los puntos débiles provoca conflictos a veces en la distribución de recursos. ¿A cuál le voy a invertir más? ¿A la de pulpas o a la de producto final? ¿En qué temporadas? ¿Cómo va a darse esa parte? Y eso es lo que provoca el conflicto. Duplicación a veces de recursos y peligro de su infrautilización, es decir, un aumento de costos. A lo mejor yo requiero más medios de transporte, vehículos, trailers, etcétera, para transportar. Pero ¿a quién se los voy a dar? Voy a tener que comprar trailers para transportar de la planta de pulpas a la planta de fabricación de producto final y después necesito más trailers porque no puedo ocupar los mismos para comprar, para hacer la distribución del producto. A eso me obligaría a una duplicación de recursos. Y peligro de su infrautilización, es decir, que pueda yo tener los trailers detenidos allá en pulpas y aquí tenga yo necesidad de más vehículos para poder distribuir. Esas son decisiones que hay que tomar y que complican mucho
en este tipo de estructuras divisionales. Difícil comunicación por la propia barrera entre divisiones. Y finalmente, difícil, aumenta la cantidad de personal que se requiere especializado. Es difícil para coordinar todas esas funciones. La otra es estructura matricial. Suelen ser estructuras funcionales, pero con proyectos, atribuciones superiores superiores a las funciones, y en todo, en gran parte, autosuficientes, tanto en recursos personal. La estructura en matriz se creó originalmente para resolver problemas complejos de coordinación y realización de grandes proyectos. Ejemplos de estos están, por ejemplo, ahorita que están construyendo el aeropuerto. Si lo hace una sola empresa, pues cada una tiene dentro de sí como si fueran pequeñas empresas, ¿no? La de ingeniería civil, la de estructuras, la de arquitectura, luego va a entrar la de diseño, la de instalaciones, etc. Entonces, esa es una estructura matricial. Le permite, como puntos fuertes, un énfasis y dedicación a su producto o proyecto específico. Es decir, ahorita están trabajando la obra civil y ellos solamente están pensando y metiendo recursos en llevar a cabo correctamente la obra civil. No están pensando en acabados, ni están pensando en instalaciones eléctricas, ni nada. A eso se refiere ese punto. Por otro lado, reduce la necesidad de búsqueda de información. Son unidades especializadas. Entonces, no necesito apoyarme de nadie más. Puntos débiles: incrementa el costo del personal directivo, puesto que hay que coordinar a un nivel más alto la obra. Los trabajadores tienen doble dependencia jerárquica, un operativo que ahorita está ayudándole a los de ingeniería civil, al rato llega el de estructuras y resulta que tiene que hacerle caso también al de estructuras, y esa es una complicación que puede aparecer por una doble dependencia jerárquica. De repente, en algún punto del desarrollo del proyecto, se genera el enlace entre las etapas distintas de la matriz, y entonces el personal tiene que atender a dos partes en lo que se hace el traslado de las diferentes fases del proyecto. También requiere características personales que se adapten a la participación y trabajo en equipo. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a determinar cuál estructura es la más adecuada? Los más determinantes tienen que ver con el tamaño de la empresa, la tecnología que se emplee y el entorno dentro de la empresa. No solamente el entorno físico, sino el entorno económico, social, político, legal, etc. Entonces, todos esos son factores que influyen en determinar cuál es la estructura más recomendada. Aunque cada empresa tiene sus particularidades o es muy peculiar en sus características, el diseño de su estructura organizativa está muy relacionado con el tamaño y la diversidad de actividades que realiza. Eso es fundamental. Según esta relación, una empresa pasa por las siguientes etapas. Una estructura funcional simple. Esto es adecuado para una pyme. De entrada, voy a poner quién es jefe de quién y quién es el que organiza. Mientras la empresa es lo bastante reducida para que una persona dirija y supervise todas las actividades que se desarrollan en la empresa. La cuestión de una estructura orgánica no tiene excesiva importancia. Según esta relación, la empresa pasa por las siguientes etapas. Va a empezar conforme crece y conforme contrata más empleados operativos, se aumenta la especialización, es decir, se van asignando de manera más precisa las actividades, y la diferenciación horizontal, es decir, cada uno va a ir tomando actividades muy específicas de un área funcional. De repente uno se va a encargar más a las compras, otro se va a encargar más a la distribución y a las ventas, y otros se van a quedar en la empresa a llevar a cabo los procesos administrativos y de producción. Entonces, esa es la diferenciación horizontal, por lo que habrá que aumentar a la vez la especialización vertical para coordinar las diferentes unidades. Entre más actividades tenga, pues va a requerir de alguien que coordine. Todo esto reduce la capacidad del gerente
sustituida por la implementación de reglas y normas formales. Todo esto lo tenemos que establecer de manera formal. En esta etapa llega un momento en que solamente la supervisión, el trabajo del supervisor del área o la encargada de la contabilidad o la misma dueña que se encarga de la actividad o el dueño y las actividades de comercialización de quien se encarga de ir a comprar, ir a vender y tal, no van a alcanzar para el creciente volumen de ventas. Entonces, es cuando se requiere la división por departamentos, que normalmente va a coincidir con las diferentes actividades de la empresa, fabricación, producción, comercialización, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que de entrada nosotros vamos a considerar dentro de la primera parte, ¿no? Cómo visualizar a la empresa y cómo ir analizando, teniendo en consideración todas estas cuestiones para el chat, ¿no? Entonces, finalmente, son aspectos que debemos de considerar y para el inicio del análisis de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, yo cuando llego a una empresa pequeña o mediana de entre 10 hasta 50 empleados, yo tengo que ser consciente de que todo esto existe y que si eso no existe, entonces es mi función implementarlo. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a llevar a cabo esta parte. Les dije que les iba a hablar del proyecto integrador. No sé si vengan estas mismas diapositivas. No. Bueno, el proyecto integrador para este periodo consiste en, sin mal no recuerdo, elaborar un ensayo. Está en plataforma también, ya está visible en plataforma, ya lo pueden apreciar también en plataforma, en el cual ustedes me digan, como por ejemplo esta unidad que acabamos de cerrar ahorita, cómo va a ser su participación llevando a cabo la aplicación de estos conceptos, ¿sí? Es decir, yo como ingeniero industrial, ¿cómo es mi participación en la coordinación, organización, dirección y control de las actividades en una pequeña o mediana empresa? ¿Sale? Hay que hacerlo bajo un ensayo. Les quiero comentar, un ensayo es con base en un estudio, con base en revisar los conceptos, con base en analizar lo que hemos visto hasta ahorita en el curso, o que lo que se vea en el curso, en base a eso nosotros diseñar con nuestras propias palabras el desarrollo de esas ideas, ¿sí? No es una investigación, ¿sí? No es para que me copien y peguen, ¿sale? Entonces, es cómo esto que yo acabo de entender lo puedo aplicar a una pyme, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, mi participación como director en una pequeña y mediana empresa va a consistir primero en identificar o lograr que se dé la integración y ver cómo está la diferenciación dentro del personal que ahí trabaja. Es decir, ¿cuál es la integración? Pues entender que pues, se les pagan sus sueldos, que tienen oportunidades de capacitación, cómo son y cómo están, o cómo yo las propondría, ¿sí? Cómo yo puedo llevar a cabo todas esas funciones. La diferenciación, ¿qué es lo que yo aplicaría? ¿Sale? Entonces, en eso coincide. Me queda menos de un minuto. Les agradezco a todos. Abrimos, si quieren, la siguiente sesión con los detalles del proyecto integrador para que me presenten dudas. Revisen, por favor, su plataforma para que vean ahí cómo viene la actividad y la fecha límite para entregarla es el día de mañana a las 11:59 de la noche a más tardar. Incluye el resumen y sus esquemas de lo que vimos hoy en esta clase, más una pequeña actividad adicional que viene ahí en la plataforma. Se integra en un mismo archivo y se sube a plataforma todo junto. ¿Sale? Si no hay más, por el momento les agradezco mucho a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.
Échenle ganas porque viene lo más difícil, ¿sale? Vamos empezando duro. Gracias.